El aire frío de la montaña soplaba suavemente sobre los pinos del Valle del Conejo. Las familias solían buscar refugio en este paisaje verde para escapar del ruido de la ciudad. Sin embargo, los lugareños sabían que el bosque guardaba secretos que la luz del sol no podía tocar. Mi tía decidió alejarse un poco del campamento para recolectar algunas ramas secas. Ella caminaba tarareando una canción, sin notar que el silencio del bosque se volvía absoluto. De repente, un olor fétido, como de carne en descomposición, inundó sus fosas nasales. Un crujido de huesos, rompiéndose, resonó detrás de un enorme arbusto de zarzamoras. Ella se quedó inmóvil, temiendo que un animal salvaje estuviera acechando cerca. Movida por una curiosidad suicida, asomó la cabeza para ver qué había al otro lado. Lo que vio desafiaba toda lógica y grabó un trauma eterno en su memoria. Una figura encorvada estaba de espaldas a ella, devorando los restos de un animal. No era un animal común, pues tenía la espalda cubierta de plumas negras y mugrientas. 2 enormes alas plegadas se agitaban levemente con cada bocado que la criatura tomaba. Mi tía intentó retroceder, pero sus pies se sentían pesados como el plomo. La criatura detuvo sus movimientos de golpe como si hubiera olido el miedo en el aire. El sonido de su respiración era un siseo áspero que helaba la sangre. Lenta y mecánicamente, la entidad comenzó a girar el cuello hacia atrás. El rostro era el de una mujer anciana, pero sus ojos eran completamente negros y vacíos. Mi tía soltó un grito ahogado y finalmente logró romper la parálisis de su cuerpo. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que las ramas desgarraban su ropa y su piel. A sus espaldas escuchó el potente aleteo de algo pesado elevándose en el aire. Ella llegó al campamento tropezando, con el rostro pálido y las manos ensangrentadas. Sus parientes la rodearon de inmediato, preguntando qué demonios le había sucedido. Ella solo podía señalar hacia la oscuridad y repetir palabras sin sentido sobre una bruja con alas. Los hombres del grupo tomaron linternas y se adentraron unos metros en el bosque para investigar. No encontraron nada más que un rastro de plumas negras que no pertenecían a ninguna ave local. Mi tía nunca volvió a ser la misma, pues juraba que esa cosa la había marcado con su mirada. Por las noches, soñaba con el sonido de garras arañando el techo de su habitación. Este encuentro en el Valle del Conejo fue solo el inicio de una serie de eventos inexplicables. La realidad es mucho más delgada de lo que nos atrevemos a admitir en nuestra vida cotidiana. A veces, lo que consideramos mitos deciden caminar entre nosotros a plena luz del día. ¿Qué sucede cuando el horror no se esconde en los bosques, sino en medio de la civilización? Años más tarde, un grupo de oficiales se enfrentaría a algo similar en un operativo rutinario. No buscaban brujas, buscaban criminales, pero el destino les tenía preparada una sorpresa macabra. Al entrar en aquella casa, el olor a incienso y azufre era casi insoportable. Encontraron un altar lleno de figuras de barro y ofrendas de sangre fresca. Uno de los oficiales sintió una presencia observándolo desde el rincón más oscuro de la sala. Allí, sentado en una silla pequeña, estaba un niño que no parecía tener más de 10 años. El pequeño sostenía un cigarro encendido entre sus dedos, con una destreza impropia de su edad. Al exhalar el humo, el niño miró fijamente al oficial y sonrió de una manera que no era humana. La temperatura de la habitación descendió drásticamente mientras las luces de las linternas empezaron a fallar. De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo, atrayendo la atención de todos. ¿Qué otra criatura se escondía en esa casa, protegida por el niño del cigarro? El misterio de la bruja alada era solo la punta del iceberg en este mundo de sombras. Porque hay verdades que, una vez vistas, nunca te permiten volver a cerrar los ojos en paz. El eco de las botas contra el pavimento mojado marcaba el inicio de una noche que no olvidaría. Las luces de las patrullas pintaban las paredes de rojo y azul, revelando grietas en la fachada del edificio. El oficial Ramírez ajustó su chaleco táctico mientras sentía un frío inusual subiendo por su espalda. La orden de entrada llegó a través de la radio con una estática que sonaba como susurros humanos. Derribaron la puerta de madera con un golpe seco que resonó en el pasillo vacío.
El aire dentro del departamento estaba cargado con un olor dulce y putrefacto que mareaba a los hombres. Las linternas barrieron la estancia, revelando que no había muebles, solo montones de ropa vieja. Un ruido metálico provino del fondo del pasillo, atrayendo todas las armas hacia la oscuridad. Al fondo, una cortina de terciopelo negro ocultaba la entrada a lo que parecía ser una recámara. El oficial Ramírez extendió la mano para apartar la tela, sintiendo que la temperatura bajaba drásticamente. Al abrirla, la luz de su linterna murió repentinamente, dejándolo sumergido en una penumbra rojiza. Docenas de veladoras consumidas rodeaban un altar tallado en madera oscura y vieja. En el centro del altar, un cuenco de barro contenía un líquido espeso que brillaba como la sangre fresca. Plumas de sopilote estaban clavadas en las paredes, formando patrones geométricos perturbadores. El oficial notó que el humo de los puros flotaba en el aire sin disiparse, como si tuviera vida propia. Había figuras de santos deformadas, envueltas en hilos negros y cadenas de hierro oxidado. Ramírez se acercó un poco más, atraído por un sonido de goteo constante detrás del altar. Encontró los restos de animales pequeños, sacrificios que parecían haber ocurrido minutos antes. Sus compañeros afuera gritaban su nombre, pero sus voces sonaban a kilómetros de distancia. Un olor a tabaco fuerte y barato inundó sus pulmones, obligándolo a toser. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma independiente a la luz de las velas. Ramírez intentó encender su radio de nuevo, pero solo escuchó una risa infantil filtrándose por el altavoz. De repente, una de las veladoras se apagó sin que hubiera corriente de aire alguna. La oscuridad empezó a devorar los rincones de la habitación, cerrándose sobre el oficial. Sacó su arma secundaria, una pequeña navaja, sintiendo que el acero le daba un falso sentido de seguridad. Notó un pequeño rastro de ceniza que conducía hacia un armario empotrado en la pared. El armario estaba sellado con sal y ramas secas de ruda, como si algo estuviera encerrado allí. Un golpe sordo desde el interior del armario hizo que Ramírez saltara hacia atrás. Sabía que debía esperar refuerzos, pero una curiosidad mórbida lo obligaba a investigar. Al acercar el oído a la madera, escuchó una respiración profunda y rítmica. Las paredes de la habitación empezaron a exudar un líquido negro que olía a azufre. Los susurros se transformaron en un cántico en una lengua que no reconocía, pero que le helaba la sangre. Intentó retroceder hacia la salida, pero la puerta por la que entró había desaparecido. En el centro del altar, la sangre comenzó a burbujear violentamente. Una mano pequeña y cenicienta emergió del cuenco, buscando algo en el aire. Ramírez cayó de rodillas, sintiendo que la fuerza se le escapaba del cuerpo. En ese momento de debilidad, el armario se abrió lentamente por sí solo. No había un monstruo, sino un niño pequeño sentado sobre un fardo de heno. El niño sostenía un puro encendido entre sus dedos diminutos y lo fumaba con una maestría aterradora. Sus ojos no eran los de un infante, sino los de alguien que ha visto el principio y el fin de los tiempos. El pequeño exhaló una densa nube de humo que formó el rostro de una mujer llorando. Ramírez intentó gritar, pero su voz fue ahogada por un súbito estruendo de alas en el techo. El niño le sonrió, revelando dientes que parecían colmillos de animal. «Has entrado sin permiso», susurró el niño con una voz de anciano que retumbó en las paredes. Ramírez sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si el departamento cayera al vacío. Las luces de las linternas de sus compañeros afuera se apagaron todas al mismo tiempo. El niño se levantó, dejando caer el puro sobre el fardo de heno, que empezó a arder con un fuego azul. Detrás de él, la sombra de una criatura alada inmensa se proyectó contra el fondo del armario. Ramírez supo en ese instante que no estaba frente a un criminal, sino frente a algo que la ley no podía juzgar. Justo cuando el niño estiró su mano para tocarlo, la realidad pareció fragmentarse como un cristal roto. El aire en la habitación se volvió denso y difícil de respirar tras el crujido de la realidad. Los oficiales retrocedieron instintivamente mientras el niño bajaba la mano con una calma aterradora. No había rastro de miedo en el rostro del pequeño, sino una sabiduría antigua y maliciosa.
El niño sacó con lentitud un cigarro arrugado del bolsillo de su pantalón raído. Sin necesidad de un cerillo, la punta del tabaco se encendió con un brillo carmesí intenso. La primera bocanada de humo no subió hacia el techo, sino que se arrastró por el suelo como una serpiente. El comandante sintió que sus piernas pesaban como si estuvieran ancladas al pavimento. El niño inhaló de nuevo con una profundidad que ningún pulmón infantil debería poseer. Sus ojos se clavaron en los hombres uniformados con una fijeza depredadora. Las velas del altar de santería comenzaron a oscilar violentamente sin que hubiera corriente de aire. Una voz ronca y rasposa brotó de la garganta del infante, sonando como dos piedras chocando. No pidieron permiso para entrar en la casa de los santos, susurró el pequeño brujo. Uno de los agentes intentó sacar sus esposas, pero el metal estaba al rojo vivo. El humo del cigarro formó figuras de calaveras que danzaban alrededor de la cabeza del niño. El ambiente olía a azufre, tabaco, viejo y flores marchitas de cementerio. Los radios de la policía empezaron a emitir una estática que sonaba como gritos distantes. El niño se sentó en un banquillo de madera podrida con la elegancia de un monarca. Cada vez que exhalaba, las sombras en las esquinas de la habitación parecían cobrar vida propia. El equipo de intervención, hombres curtidos en 1000 batallas, temblaban ante un crío de 8 años. La túnica blanca que vestía el niño estaba impecable, a pesar del mugriento entorno. De repente, el niño soltó una carcajada que no pertenecía a un ser humano. Las paredes empezaron a sudar un líquido negro que goteaba rítmicamente sobre el suelo. Un oficial se fijó en que el niño no proyectaba sombra bajo la luz de las velas. El pequeño brujo extendió su mano y el humo se solidificó en una figura oscura. El comandante gritó la orden de retirada, pero la puerta se cerró de golpe por sí sola. El olor a tabaco se volvió asfixiante, quemando las gargantas de los policías. El niño se puso de pie y comenzó a flotar unos centímetros por encima del suelo. Sus ojos se volvieron completamente blancos, perdiendo toda señal de humanidad. La casa comenzó a vibrar con una frecuencia que hacía sangrar los oídos. El humo formó palabras en una lengua muerta que nadie podía comprender. El niño brujo señaló al líder del operativo con un gesto final. El comandante sintió que su corazón se detenía por un instante eterno. De los rincones más oscuros, garras largas y delgadas empezaron a emerger. El niño volvió a fumar, exhalando una nube que cubrió por completo la estancia. Cuando el humo se disipó, la habitación estaba vacía y en total silencio. Los policías se encontraron fuera de la casa, sin recordar cómo habían salido. En el bolsillo del comandante apareció una colilla de cigarro todavía caliente. Sabían que el encuentro con el niño brujo no era el final de la pesadilla. Una risa infantil resonó en el viento, burlándose de su autoridad terrenal. Justo entonces, un radio emitió un mensaje sobre una culebra gigante avistada a kilómetros de allí. Mientras escuchaban el reporte, la marca de una pequeña mano quemada apareció en el brazo del oficial. El oficial contemplaba la marca de la mano quemada en su piel con un pavor absoluto. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso y difícil de respirar tras la partida del niño. Sin embargo, el destino nos arrastra lejos de ese precinto hacia las tierras calurosas de Nicaragua. En una finca remota, la vida parecía transcurrir con una paz envidiable y cotidiana. Allí vivía una pequeña niña de apenas 4 años, ignorante de los peligros del mundo. Su madre solía dejarla jugar cerca del porche mientras realizaba las tareas del hogar. Los campos de maíz se mecían suavemente con una brisa que traía el aroma de la tierra húmeda. Pero entre las hojas largas y verdes, algo más se deslizaba sin hacer el menor ruido. Una sombra alargada y brillante cruzó el camino de tierra, ocultándose bajo la maleza. La niña levantó la vista, sintiendo una presencia extraña pero no amenazante a su lado. Pronto, la madre notó que su hija hablaba sola con una insistencia inusual. Pensó que se trataba simplemente de un amigo imaginario nacido de la soledad del campo. Sin embargo, un día vio a la pequeña compartiendo su trozo de pan con algo en el suelo. Al acercarse, el corazón de la mujer se detuvo al ver una cabeza triangular emergiendo de la oscuridad.
El grito quedó atrapado en su garganta mientras veía a la serpiente lamer la mano de la niña. Era una culebra negra de proporciones monstruosas, de esas que solo se ven en las pesadillas. La madre corrió por un machete, impulsada por un instinto de protección desesperado. No obstante, el abuelo de la familia la detuvo con un brazo firme y una mirada severa. Él sabía que esa no era una serpiente ordinaria que buscara alimentarse de carne humana. La criatura simplemente montaba guardia, como si fuera un perro fiel cuidando a su dueña. Pasaron los meses y la presencia del reptil se volvió parte del paisaje de la finca. Un mediodía, un hombre desconocido se acercó a la propiedad con intenciones dudosas. Al ver a la niña sola, el extraño saltó la cerca y comenzó a caminar hacia ella. De la nada, un siseo ensordecedor vibró en el aire caliente, paralizando al intruso. La culebra emergió como un látigo negro, rodeando a la niña en un escudo de escamas. El hombre huyó despavorido, tropezando con sus propios pies mientras el animal lo acechaba con la mirada. Nadie podía explicar por qué ese animal salvaje mostraba tal devoción por la infante. Los vecinos empezaron a susurrar que la niña poseía un don o una marca invisible. Decían que los animales del bosque reconocen a quienes no pertenecen del todo a este mundo. Pero la tragedia no tardó en asomarse cuando una sequía extrema golpeó la región. El agua escaseaba y los animales empezaron a comportarse de manera errática y violenta. La serpiente, sin embargo, se mantenía siempre fresca y húmeda, como si trajera el agua consigo. La niña nunca sentía sed mientras estuviera cerca de su guardiana escamosa. Una noche, un ruido metálico despertó a la familia en medio de la oscuridad total. Alguien intentaba entrar a la habitación de la niña por la ventana trasera. Antes de que el intruso pudiera tocar el suelo, un crujido de huesos rompiéndose llenó el aire. El grito del hombre fue ahogado por la fuerza implacable de los anillos de la culebra. La niña despertó y en lugar de asustarse, simplemente acarició la cabeza del reptil. Para ella, la muerte que ocurría a sus pies era simplemente un acto de amor natural. Fue entonces cuando el abuelo comprendió que la culebra no protegía a la niña del mundo. La criatura estaba allí para asegurarse de que nada interrumpiera el crecimiento de algo mucho más antiguo. Al amanecer, la serpiente y el cuerpo del intruso habían desaparecido por completo. La niña comenzó a cantar una melodía en un idioma que nadie en la finca podía reconocer. Las aves del corral callaron de golpe y los perros se escondieron bajo la casa, temblando. El abuelo recordó entonces las leyendas sobre los niños que nacen con el alma vinculada a los espíritus de la tierra. Se dice que estos pequeños atraen a seres que el resto de los humanos llaman duendes o guardianes. Mientras la niña seguía cantando, el cielo empezó a oscurecerse de una forma antinatural. No era lluvia lo que se aproximaba, sino una sombra que cubría los campos de maíz como un manto. La madre corrió hacia su hija, pero se detuvo en seco al ver que los pies de la niña ya no tocaban el suelo. Detrás de ella, miles de ojos pequeños y brillantes comenzaron a abrirse en la oscuridad absoluta del maizal. Aquellos ojos brillantes en el maizal no eran de animales, sino de seres que han habitado los bordes de nuestra realidad por siglos. Mi abuela siempre decía que el mundo es mucho más concurrido de lo que nuestros ojos adultos pueden percibir. Existe una creencia arraigada en los pueblos sobre los niños que aún no han recibido las aguas del bautismo. Se dice que su alma, al estar en un estado de pureza primitiva, carece del velo que nos ciega ante lo sobrenatural. Para un niño no bautizado, un rincón oscuro no está vacío, sino lleno de formas y susurros. Los duendes, esas criaturas de la tierra y el olvido, sienten una atracción enfermiza por esa luz espiritual sin protección. No es un juego de niños, sino una forma de acecho que comienza con pequeños regalos y travesuras. El duende se enamora de la inocencia, pero su amor es una fuerza que consume y marchita. Las madres del campo saben que si un niño ríe solo en una habitación, alguien más está contando el chiste. Mi prima Sofía nunca fue bautizada por una disputa familiar que duró años. Ella solía hablar de su amigo del sombrero que vivía debajo de la higuera. Decía que el hombrecito le traía dulces que sabían a tierra y flores secas. Los adultos pensaban que era imaginación, hasta que las trenzas de Sofía aparecían anudadas con una fuerza imposible.
Eran nudos de duende, marcas de propiedad que ningún peine podía deshacer. Una noche, los gritos de Sofía despertaron a toda la casa. La niña estaba siendo arrastrada hacia el espacio oscuro debajo de su propia cama. No había manos visibles, solo una presión invisible que la jalaba con una determinación feroz. Su padre tuvo que luchar para sacarla de allí, sintiendo un frío gélido emanar del suelo. Al día siguiente, encontraron huellas de pies pequeños y deformes en el polvo de la habitación. La teoría del duende enamorado sostiene que estos seres buscan llevarse al niño a su propio plano de existencia. Un lugar donde el tiempo no corre y donde los niños se convierten en sombras eternas de lo que fueron. Por eso, el bautismo no es solo un rito religioso, sino un escudo de percepción. Al recibir el sacramento, los ojos del niño se cierran a lo invisible para poder sobrevivir en lo visible. Pero, ¿qué sucede con aquellos que nunca cierran esa puerta? Se convierten en adultos que ven figuras en los espejos y rostros en el follaje. Viven en un estado de paranoia constante, sabiendo que el duende que los amó de niños nunca los olvidó. El acecho puede durar décadas, esperando un momento de debilidad para reclamar lo que consideran suyo. Hay historias de ancianos que, en su lecho de muerte, vuelven a ver a su amigo del sombrero. Es un reencuentro que no trae paz, sino el cumplimiento de una promesa antigua. En las zonas rurales de México y Centroamérica se colocan espejos y sal para alejar a estos pretendientes del oculto. Pero el duende es paciente y conoce todos los rincones de la arquitectura humana. La visión de lo invisible no es un don, sino una condena para quienes no están protegidos por la fe o el ritual. Recuerdo una vez que caminaba por el bosque y escuché una risa infantil que no venía de ningún lugar. Sentí que algo pequeño corría entre mis piernas, pero al mirar solo había hojas secas moviéndose. Esa es la presencia del duende, una perturbación en el aire, un escalofrío que no tiene explicación física. La conexión entre los niños y estas entidades es un puente que la ciencia no puede cruzar, porque para el duende el niño no es una persona, sino un tesoro que debe ser robado. Y una vez que el duende decide que un niño es suyo, el mundo real comienza a desmoronarse para la familia. Los objetos cambian de lugar, las puertas se cierran solas y el ambiente se vuelve pesado como el plomo. Todo esto es solo el preludio de lo que sucede cuando el alma se desprende del cuerpo, lo cual nos lleva a la historia de mi tía y su extraña conexión con lo que está más allá. Ella experimentó el primer desprendimiento astral que documentó nuestra familia. Fue hacia la casa de la abuela, que estaba a kilómetros de distancia sin usar sus pies. Pero al llegar no encontró a la abuela descansando en paz. En su lugar vio una sombra inmensa y pegajosa que cubría el cuerpo de la anciana como una mortaja viva. Justo cuando mi tía intentó gritar, la sombra giró su cabeza inexistente y susurró su nombre con una voz que ella reconoció perfectamente. El eco de aquel susurro con la voz de mi propia sangre me dejó paralizada en la penumbra de mi habitación. Sentí un frío repentino que no provenía del viento de la noche, sino de mis propios huesos. Mis párpados comenzaron a pesar como si estuvieran hechos de plomo fundido. De repente, una vibración eléctrica recorrió toda mi columna vertebral con una intensidad insoportable. Escuché un zumbido agudo en mis oídos que ahogaba cualquier otro sonido de la casa. Mi cuerpo físico se volvió liviano, perdiendo toda conexión con la gravedad del colchón. Observé con horror cómo mi propia figura dormida se quedaba atrás mientras yo ascendía hacia el techo. Las paredes de mi cuarto se disolvieron en una niebla densa y grisácea que lo cubría todo. Fui succionada por un túnel de sombras que se movía a una velocidad vertiginosa. El aire olía a incienso quemado y a flores marchitas de cementerio. Al abrir mis ojos espirituales me encontré flotando en el pasillo de la casa de mi abuela. El silencio en aquella casa era tan pesado que parecía una presencia física que me apretaba el pecho. Avancé sin tocar el suelo hacia la habitación donde ella pasaba sus últimos días. Escuché el estertor de su respiración, un sonido ronco y dificultoso que me partió el alma. Al atravesar la madera de la puerta, vi a mi abuela postrada en su cama matrimonial.
Noté que la temperatura en el cuarto era mucho más baja que en el resto de la vivienda. En la esquina más oscura de la habitación, algo se movía con una lentitud antinatural. Era una silueta negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Vi hilos de una energía grisácea que conectaban a la sombra con el pecho de mi abuela. Aquella entidad estaba drenando la poca vida que aún le quedaba a la anciana. Intenté gritar para ahuyentar a la criatura, pero de mi garganta espiritual no salió ningún sonido. La sombra giró lentamente su cabeza hacia mí, revelando dos cuencas vacías llenas de malicia. Un sentimiento de puro odio inundó mi mente al cruzar mi mirada con aquel ser. Mi abuela abrió los ojos de golpe y me miró directamente, aunque yo no tuviera cuerpo. Sus labios se movieron sin emitir palabras, pero entendí que estaba pidiendo auxilio. La sombra extendió una mano larga y huesuda sobre el rostro de la anciana. Sentí un tirón violento que me arrastraba de regreso hacia mi propio tiempo y espacio. Luché contra la fuerza invisible que quería separarme de ella en su momento de necesidad. Mi conciencia se fragmentó en 1000 pedazos de recuerdos y visiones distorsionadas. Desperté en mi cama con un grito ahogado y el corazón latiendo desbocado. Mis sábanas estaban empapadas en un sudor frío que olía extrañamente a incienso. El teléfono de la mesita de noche comenzó a sonar con una estridencia aterradora. Sabía quién llamaba y qué noticias me darían antes de levantar el auricular. Era mi madre, confirmando que mi abuela había tenido una crisis respiratoria grave esa noche. Tomé las llaves de mi auto y salí disparada hacia la casa que acababa de visitar en espíritu. No podía permitir que esa cosa terminara de consumir lo que quedaba de mi abuela. Al llegar, encontré a una mujer desconocida sentada en la sala, vestida completamente de negro. Ella me sonrió de una manera que me recordó a la sombra que había visto en la habitación. Mis tías murmuraban que ella era Edúbiges, una vieja amiga de la familia que venía a ayudar. Corrí escaleras arriba para ver a mi abuela antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar, vi que la sombra ya no estaba en el rincón, sino que ahora flotaba directamente sobre la cama. La entidad comenzó a entrar por la boca de mi abuela como si fuera un humo negro y espeso. En ese instante, Edúbiges apareció en el umbral de la puerta y cerró la habitación con llave desde adentro. El sonido del cerrojo al girar resonó en mi pecho como una sentencia de muerte. Intenté gritar, pero mi voz astral no era más que un susurro perdido en el viento. Edúbiges se acercó lentamente a la cama donde mi abuela apenas respiraba. Vi entonces cómo la sombra de esa mujer se estiraba como un tentáculo oscuro hacia el cuello de la anciana. Comprendí en ese instante que Edúbiges no era una amiga, sino una ladrona de almas. Ella comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo que hacía vibrar las paredes de la casa. Mi abuela empezó a convulsionar suavemente mientras su energía vital era succionada. Debía hacer algo, incluso si mi cuerpo físico estaba a kilómetros de distancia. Me lancé contra la espalda de Edúbiges con toda la fuerza de mi voluntad. Al tocarla, sentí un frío glacial que amenazaba con congelar mi propia esencia. Edúbiges se dio la vuelta bruscamente, mostrándome un rostro deformado por la rabia. Me dijo que era demasiado tarde y que el banquete estaba casi terminado. Recordé las oraciones que mi abuela me enseñó cuando era solo una niña. Empecé a recitar el salmo de protección con una voz que ahora tronaba en el plano astral. Edúbiges retrocedió, cubriéndose los ojos mientras su piel empezaba a arder bajo mi luz. El parásito que habitaba en ella chilló con un sonido que no era humano. La conexión oscura con mi abuela se rompió, dejando un rastro de ceniza en el aire. Mi abuela tomó una bocanada profunda de aire y abrió los ojos por primera vez en días. Ordené a la entidad que abandonara esa casa y que nunca regresara. Edúbiges se desvaneció en una ráfaga de viento negro que hizo estallar los vidrios de la ventana. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio de paz. Me acerqué a ella y puse mi mano etérea sobre su frente cansada. Ella me miró directamente y supe que podía verme a pesar de mi estado. Me dio las gracias con un gesto casi imperceptible de su cabeza. Sentí un tirón violento en mi espalda que me recordaba que debía volver a mi cuerpo. Desperté en mi cama de un salto, con el corazón martillando contra mis costillas.
Tomé mi teléfono de inmediato para llamar a la casa de mi abuela. Mi madre contestó al segundo tono con una voz que sonaba extrañamente aliviada. Me dijo que la fiebre de la abuela había desaparecido de repente durante la madrugada. Pregunté por Eduviges y el silencio de mi madre fue más elocuente que cualquier palabra. Al parecer nadie la había visto salir, pero su habitación estaba vacía y la puerta destrozada. Solo quedaba en el suelo una pluma negra de sopilote, como un último rastro de su maldad. Viajé al pueblo ese mismo día para ver a mi familia y cerrar este ciclo de una vez por todas. Encontré a mi abuela sentada en el patio, disfrutando del sol bajo el árbol de mango. Nos abrazamos durante mucho tiempo, sabiendo ambas lo que realmente había sucedido. Ella me susurró al oído que la luz siempre es más fuerte que cualquier sombra escondida. La casa, que antes se sentía pesada y oscura, ahora estaba llena de risas y aroma a café. Los encuentros con lo inexplicable me enseñaron que el mundo es mucho más vasto de lo que vemos. Aprendí que el miedo es solo una puerta que debemos aprender a cerrar con valor. La noche cayó finalmente, pero esta vez las sombras eran solo sombras y nada más. Dormí profundamente, sabiendo que mi abuela estaba a salvo y el mal había sido desterrado. Esta historia de misterio y fe termina aquí, bajo la protección de la luz eterna.